RuneScape, juego que muchos disfrutamos de chicos, edad donde no nos importaba estar horas farmeando en Lambridge con tal de no pagar un peso. Pero ahora, ya siendo un adulto responsable, no tengo problemas con pagar la membresía con tal de hacer mejor uso de mi tiempo. Pero tampoco la pavada como para hacerlo desde el minuto cero. Primero quería saber todo lo que se puede hacer siendo free to play, que de todas maneras deberías hacerlo como member, siendo 100% óptimo. Antes quiero hacer algunas aclaraciones. Primero que nada es que tanto en la descripción como en la barra del video tienen marcas de tiempo para ir directo a la skill que les interese. Después que todo el análisis que hice fue pensado principalmente para Iron Man, que es el modo que yo juego. De todas maneras, esto sirve como una buena base de conocimiento para cualquier tipo de cuenta. Y por último, en esta guía estoy dando por sentado que uno de los requerimientos para pasar a ser member es hacer todas las quests free to play. Por un lado, la razón es que las quests llevan tiempo y tiene más sentido hacerlas siendo free to play, y por otro, capaz un poco más personal, siento que es linda meta final completar Dragon Slayer antes de pasar a ser member. Con eso dicho, empecemos. Primero descartemos todas las skills de combat. Desde el nivel 1 es subóptimo entrenarlas como free to play. Siendo member hay muchas mejores formas de entrenarlas. Pues que las dejan level 30-40, subirlas al mismo tiempo que se hace Slayer, matando monstruos con mejor loot o entrenándolas AFK. Muchos estarán pensando que es medio contradictorio con lo que dije recién de hacer todas las quests free to play, porque eso significa matar varios bosses. Pero la realidad es que la mayoría se pueden matar haciendo safe potting o flinching, incluido Elbarg. Estos son los stats con los que maté a Elbarg para que tengan de referencia. De todas maneras, a medida que hagan quests y maten enemigos para conseguir ítems que necesiten, las van a ir subiendo solas. Igual obviamente son libres de levelear combat todo lo que quieran si prefieren ir más cómodo a los bosses. Y habrán notado que en esas skills falta Magic, y es que es la excepción a la regla. En el early game es una skill súper útil que van a querer tener leveleada apenas se hagan members. Muchas de las primeras quests son mucho más fáciles con Magic que Melee, y los teleports son clave para moverse por el mapa hasta desbloquear otros métodos de transporte. La idea es subir Magic al level 43, ya que los primeros levels son con quests, matando bichos, y se puede hacer perfectamente como free to play. Aprovechen con todos los bichos que van a tener que matar para otras skills o quests. A partir del level 43 la manera más efectiva es con Super Hit y Alchemy, que ya son hechizos solo para members. Ahora sigamos con los pares de skills que se complementan entre sí. Los primeros 35 levels de Woodcutting son cortando árboles free to play. Después lo más óptimo es seguir con Ticks, que es member. A la par que cortan, vayan quemando los logs y van a terminar con 37 firemaking más o menos. Podrían guardar los logs para fletching, pero es tedioso y hay otra forma de levelear los primeros niveles de fletching. Y con este level de firemaking ya van a estar cumpliendo los requisitos de varias quests que van a hacer como members. Sigamos con la próxima pareja. Acá el objetivo principal va a ser level 34 Smithing, ya que es necesario para una parte de Dragon Slayer. Después lo óptimo para Smithing va a ser Quest de Member y Blast Furnace. Para Mining simplemente van a minar lo necesario para subir Smithing, terminando más o menos en level 30-34. Si en verdad quieren pueden seguir hasta el level 45 minando Iron, pero la realidad es que es mejor pasar a ser Member para desbloquear la Barrock Armor que potencia la skill, usar lugares Member con bancos más cerca y combinar el Mining con Super Hit. Y pasamos a la última pareja. El objetivo acá va a ser level 58 Fishing, ya que a partir de ahí lo mejor es seguir con Barbarian Fishing. Otra opción válida es subir hasta el level 35 y de ahí seguir con Temporos. Pero con lo fácil y accesible que es Fishing para free to play, en lo personal me inclino más a subirla hasta el level 58. Siguiendo la lógica de las anteriores, la idea con Cooking es simplemente ir cocinando lo que pesquen, dejándolos con un nivel de alrededor de 60 Cooking. Ya llegando casi al final vamos con Crafting, donde el objetivo va a ser level 35, ya que a partir de ahí lo más óptimo es seguir con Glass Blowing. Acá tienen la opción de subir hasta el level 35
o dejarlo en level 26 y después llegar a 35 haciendo un par de quest members que tienen pocos requerimientos. Y por último, la skill más odiada del juego históricamente, runecrafting. No la hagan. Igual hablando en serio, no la hagan siendo free to play. Hoy en día lo óptimo es hacer un par de quests free to play y member para subirla a level 10, con eso desbloquear Guardians of the Rift y seguir con ese minijuego hasta prácticamente el level 99. Bueno, es muy probable que se me haya escapado algo, pero es una buena base por donde comenzar. Y cualquier sugerencia es bienvenida en los comentarios. Gracias por ver, dejen like, suscríbanse y nos vemos la próxima. Chau chau.